Actividades de estudio. En esta oportunidad vamos a analizar 3 actividades de estudio que se proponen en una secuencia didáctica que compartimos anteriormente. La primera actividad de estudio se presenta luego de un conjunto de 9 actividades secuenciadas y permite revisar las nociones de circunferencia y círculo que se trabajaron en esas actividades anteriores. En la consigna A se pide explicar a un compañero o a una compañera qué es una circunferencia y qué es un círculo, ¿sí? Entonces, de este modo se invita a escribir a los chicos una definición mediante una explicación para un compañero, es decir, tienen que poner con sus palabras qué es una circunferencia y qué es un círculo. Pero para ello será necesario identificar qué características son específicas en estos objetos matemáticos para poder lograr escribir esta explicación. La parte B indica que revisen los 9 problemas trabajados y hace una pregunta. ¿Pueden identificar en ellos para qué les sirvió el trazado de circunferencias? Es decir, en esta actividad es necesario volver sobre lo realizado, identificando el uso de la circunferencia en cada una de estas actividades. De este modo, es necesario explicitar las relaciones que estuvieron presentes en esas actividades y las razones por las cuales la circunferencia sirve para resolver esos problemas. O sea, es identificar en ese conjunto de 9 problemas por qué la circunferencia sirve para resolverlos. Esto permite hacer visible algunas cuestiones que podrían haber quedado implícitas en las resoluciones. Además, algo valioso de esta actividad es que para poder realizarla necesito tener apuntes de las 9 actividades anteriores, porque si no, no hay forma en la que pueda volver sobre lo realizado. Con lo cual, da sentido a la toma de apuntes de las actividades anteriores. En la actividad C se deben poner en juego las relaciones que se obtuvieron en el ítem B, pero para el trazado de un rombo. De este modo, se retoma lo que se trabajó en la actividad 6, que es una de las actividades en las que se trabaja con rombos. Y algo interesante para reflexionar es por qué en la consigna se pide resolver con regla no graduada de compás. O sea, ¿por qué puedo hacerlo? ¿Por qué puedo construir un rombo, que es un cuadrilátero con 4 lados congruentes, a partir de utilizar la regla no graduada y el compás? Además, en esta consigna tienen que argumentar por qué efectivamente la figura construida es un rombo, ¿sí? Así que avanza hacia la argumentación. Por último, la actividad D pide analizar una construcción que está realizada, ¿sí? O sea, Analía tiene que construir un triángulo isósceles, es decir, que tenga 2 lados iguales, y para hacerlo construyó una circunferencia. Esta actividad es muy parecida a la actividad que trabajamos en la clase 3 con GeoGebra, en la que establecimos un modo de construir triángulos isósceles. En este caso se reinvierte el concepto de circunferencia, dado que los puntos que se encuentran sobre ella están a igual distancia del centro. O sea, esto me sirve para justificar por qué el triángulo construido es un triángulo isósceles. Continuamos con la actividad de estudio 2. En esta actividad se propone una tabla en la que en cada fila se dan datos para construir un triángulo. Lo que tienen que hacer los estudiantes es decidir si con esos datos es posible construir un único triángulo, más de uno o ninguno. Tienen que completar la tabla indicando sí o no y luego dando argumentos para cada una de las respuestas. De este modo, en esta actividad de estudio 2, se retoma lo que se trabaja en la secuencia entre las actividades 10 a 19. En esta secuencia, o sea, a partir de la actividad 10, se comienza a discutir sobre las condiciones
bajo las cuales es posible construir un triángulo dados dos lados o dados tres lados, y se van incorporando como datos los ángulos. Va avanzando muy de a poquito la secuencia para establecer estas condiciones. Entonces, como cierre de ese conjunto de actividades, se propone esta última actividad en la que nuevamente me dan ciertos datos y los chicos tienen que decidir si es posible construir un triángulo, varios triángulos o ningún triángulo. Al analizar la cantidad de triángulos posibles y si esa construcción es posible o no, se comienza también a discutir los criterios de congruencia, porque en el análisis de las diferentes construcciones aparece la necesidad de identificar si los triángulos que se pueden construir son los mismos o no. O sea, empezamos a ver si este triángulo que construí con estos tres datos es el mismo triángulo que construí con estos tres datos, o no, o si se pueden construir distintos. De este modo, esta actividad lo que propone es una síntesis de las actividades anteriores, ¿sí? Me dan medidas específicas, me dan ángulos y tengo que decidir sobre la cantidad de construcciones posibles o, si no es posible, explicar por qué no. A continuación de la actividad de estudio 2, en el material presentado, se presenta esta actividad de estudio 3, que consiste en un verdadero o falso, pero en este caso los enunciados que se proponen son enunciados generales. Es decir, la actividad 2 nos va a servir de apoyo para poder resolver la actividad 3. Y a su vez, para poder resolver la actividad 2, es necesario haber discutido las actividades 10 a 19. O sea, de este modo se van armando estas actividades de estudio que retoman lo discutido en actividades anteriores. La primera de las consignas, la consigna A, dice: pueden construirse varios triángulos diferentes si se conoce la medida de dos de sus lados. Con esto los chicos pueden ir a la tabla que acaban de resolver y buscar si esto es verdadero o falso. Del mismo modo pueden hacerlo con la consigna B. Me parece interesante mirar el ítem C porque a partir de este ítem se avanza sobre las posibilidades de construcciones de otros triángulos a partir de ciertos datos. En este caso nos dan las medidas de dos lados diferentes en un triángulo isósceles y nos preguntan, o lo que tenemos que decidir, es si es posible construir dos triángulos isósceles distintos. En este caso, a veces es posible construir dos triángulos isósceles distintos y en otros casos no es posible porque no se cumple la propiedad triangular. Entonces, esta actividad permite volver sobre todo el conjunto de actividades resueltas anteriormente. Y el enunciado es un enunciado general. Del mismo modo, para resolver el ítem D y el ítem E, se puede volver sobre lo trabajado anteriormente, pero en el ítem F será necesario analizar que si se conocen dos ángulos del triángulo, el tercer ángulo queda determinado por la suma de los ángulos interiores, que sabemos que es 180. Conocer dos de esos ángulos hace que también conozca la amplitud del tercer ángulo. En las actividades anteriores se había propuesto analizar que si tienen tres ángulos, hay infinitos triángulos que se pueden construir con esos tres ángulos. Es decir, yo puedo modificar la medida de los lados sin modificar la medida de los ángulos y puedo obtener triángulos diferentes. En este caso, será necesario analizar qué sucede si además de darme dos ángulos, y dijimos, si me dan dos ángulos, el tercero lo conozco, si también me dan la medida de un lado, ¿sí? Al tener la medida de ese lado fija, es decir, me dan ese segmento, entonces la construcción será única. Como se tratan de enunciados generales en toda la actividad, entonces
será necesario abordar esta generalidad con los estudiantes y avanzar hacia un modo de trabajar en la clase de matemática con este tipo de enunciados. No es válido proponer un ejemplo en el que el enunciado general se cumple para decir que esa afirmación es verdadera, sino que será necesario desplegar argumentos válidos para justificar la verdad o falsedad de cada enunciado. Por otra parte, cuando el enunciado es falso, podremos proponer un caso en el que esto no se cumple que funciona como contraejemplo. Esto es algo que los chicos tienen que aprender en la clase de matemáticas, es decir, los enunciados verdaderos se demuestran, quizás con los chicos no trabajemos demostraciones, pero sí trabajemos validaciones, mientras que los enunciados falsos puedo justificar que eso es falso proponiendo un contraejemplo. Finalmente, queremos compartir algunas reflexiones sobre las actividades de estudio que pueden consistir en escribir definiciones, propiedades con sus propias palabras o escribir explicaciones para un compañero, volver sobre actividades realizadas explicitando relaciones, propiedades, conclusiones, procedimientos en común, proponer actividades en las que se reinviertan conocimientos y se analicen nuevos alcances, proponer actividades en las que se generalice, etc. Para concluir, queremos mencionar que es importante que se trabaje tanto desde las exposiciones orales de los estudiantes como desde la escritura, es decir, que estas actividades de estudio involucren actividades orales y actividades escritas, y para las actividades escritas se pueden elaborar machetes con las cuestiones más importantes que luego deberían poder estar disponibles en un examen. Y finalmente, es importante proponer actividades de estudio durante todo el proceso de enseñanza y no únicamente en los momentos previos a una evaluación.